love you in all of this, until the very last star in the sky burnt out into oblivion. El aire en Konoha olía a muerte, a carne quemada, a sangre oxidada, a sueños calcinados. Shikamaru jadeaba, con Naruto inconsciente sobre su espalda. El cuerpo aún sangraba por varias heridas abiertas, pero su pecho subía y bajaba débilmente. Eso bastaba, por ahora. Ino lo seguía, el rostro blanco como papel, sin lágrimas, sin voz. Ya no había palabras. Solo pasos. Pasos sobre tierra que alguna vez fue la aldea de la hoja. Caminaron entre los restos. Cuerpos carbonizados. Brazos sin dueño, ojos abiertos mirando un cielo sin estrellas. Niños, demasiados niños. Madres abrazando cuerpos que ya no lloraban. Konoha era un cementerio sin lápidas. El hospital aún estaba en pie. Medio destruido, pero en pie. Una grieta enorme cruzaba el techo, y cristales rotos adornaban el suelo como cuchillas. Entraron. El silencio era sepulcral. Dejaron a Naruto en una camilla. Ino colocó sus manos sobre su pecho y liberó un chakra médico tenue, lo suficiente para estabilizarlo. Su piel tenía cortes profundos, quemaduras en el rostro, el Rinnegan cerrado y sangrante. «Resiste, por favor», susurró, sin fe. Entonces, un sonido. Un llanto. Shikamaru alzó la cabeza. Era agudo, pequeño, vivo. «¿Escuchaste eso?», preguntó, kunai en mano. «Sí, viene de allá», respondió Ino. Avanzaron hasta la antigua sala de neonatología. Solo una cápsula seguía cerrada herméticamente. Dentro, un bebé. Vivo. Pelo oscuro, piel sucia de sangre seca y líquido amniótico. Lloraba con fuerza, como si exigiera al mundo que lo viera. Una enfermera debió esconderlo antes de morir, murmuró Ino, temblando. ¿Qué vamos a hacer? No hay fórmula, debe tener hambre. Ino se quedó en silencio. Sintió algo. Desde hace días lo había notado. Cambios en su cuerpo, una presión en el pecho. Tragó saliva. Yo, estoy lactando. Shikamaru la miró sorprendido. No dijo nada. Solo asintió. Con manos temblorosas, Ino tomó al bebé y se sentó sobre una camilla rota. Se abrió el cierre de la blusa, el rostro ardiendo. No mires, susurró. Shikamaru apartó la vista. No por pudor, sino porque, en ese instante, mirar habría sido romper algo sagrado. El bebé se aferró a ella con desesperación, como si el mundo entero dependiera de ese momento. Ino sintió dolor al principio. Luego, un calor extraño la recorrió, aunque no supiera su nombre, aunque no fuera suyo. Él, era lo único vivo que quedaba. Cuando terminó y se durmió en sus brazos, lo acunó contra su pecho. Miró el techo agrietado y, por primera vez desde que había llegado, lloró. No por miedo, ni por rabia, sino porque entendió que nada volvería a ser como antes. Volvió con él en brazos. Shikamaru estaba junto a Naruto, observando los monitores que aún parpadeaban débilmente. Ino se sentó a su lado. El bebé dormía. Naruto respiraba, y afuera, el mundo ya no existía. ¿Cómo se llama?, preguntó Shikamaru. No lo sé, no tiene nombre. Tal vez, sea mejor así, respondió, pero su voz tembló. No me quiero encariñar. ¿Y si muere?, preguntó Ino. Entonces, no quedará nada. No volvieron a hablar. La noche cayó como un peso insoportable. El viento helado entraba por las ventanas rotas. Shikamaru se quedó mirando al bebé, mucho tiempo. Demasiado. Cada respiración diminuta, cada movimiento débil de sus manos, le golpeaba algo profundo que no quería reconocer. Va a tener frío, dijo al fin, con una seriedad que no le había visto ni en la guerra. No podemos dejar que le pase nada. Sin dudar, arrastró 2 camas hasta la habitación de Naruto y las unió. Colocó mantas viejas y les hizo un espacio en el centro. Ino se acostó con el bebé pegado a su pecho. Shikamaru se quedó al otro lado, sin tocarlo, pero vigilando cada suspiro. En medio de un hospital en ruinas, un niño sin nombre dormía entre 2 fantasmas que aún respiraban. El fin del mundo había dejado un solo latido, uno diminuto, uno frágil. Pero un latido. La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa para una aldea que alguna vez estuvo llena de vida. El viento arrastraba un olor metálico que se impregnaba en la piel, sangre seca. Ino, con los ojos aún rojos por el llanto, abrió lentamente los párpados. Lo primero que vio fue a Shikamaru, acostado a su lado, abrazando con un cuidado reverente al pequeño bebé.
Su brazo lo envolvía como un escudo, su expresión, incluso dormido, era una mezcla de cansancio y una extraña ternura. Y, sin embargo, el corazón de Ino se encogió. Sentía un dolor punzante, como si cada latido fuera una herida nueva. Todavía no terminaba de asimilar lo que había pasado, no quería. En su mente resonaban imágenes rotas. Su madre, sus amigos, todos muertos. Se cubrió la boca con la mano para ahogar un sollozo. Quería pensar que, con el amanecer, tal vez encontrarían sobrevivientes. Pero las palabras de Shikamaru de horas atrás volvían como un eco helado. No hay nadie vivo. Se obligó a cerrar los ojos, pero eso no detuvo las escenas que se clavaban en su mente. Vio, como si estuviera de nuevo ahí, el momento en que encontró a Sakura. Ni siquiera parecía ella. Un pesado bastón de hierro atravesaba su rostro, y la sangre cubría lo que alguna vez fue su sonrisa. Luego, Hinata, aún empalada, con múltiples bastones incrustados en su cuerpo. Y, aún así, su expresión congelada en el tiempo era una sonrisa dulce, llena de amor. Y Naruto, él estaba vivo, contra toda probabilidad. Respiraba con dificultad, herido de gravedad, sus ojos sangraban como si el dolor se desbordara. Ino había usado chakra médico desesperadamente para estabilizarlo, pero su estado era crítico. Entonces, recordó con un sobresalto. ¿Dónde estaba Sasuke? Gritó a Shikamaru, que estaba a una cuadra de distancia. Shikamaru. Naruto sigue vivo. Su voz se quebró. Él la miró incrédulo, con una chispa de esperanza que hacía tiempo no veía en sus ojos. ¿Hablas en serio? Sí, pero está muy mal herido, respondió, sin apartar la mirada de Naruto. Shikamaru caminó hacia ella y, al ver los cuerpos de Sakura y Hinata, su rostro palideció. El nudo en su garganta fue tan fuerte que sintió que iba a vomitar, pero lo contuvo. Creó un clon que partió en busca de mantas. Era demasiado, incluso para él, que siempre había mantenido la calma. El clon volvió rápido, y Shikamaru ordenó que retirara los bastones de los cuerpos y las envolviera cuidadosamente. Era un último gesto de respeto, y de despedida. Con un suspiro pesado, cargó a Naruto en sus brazos y miró a lo lejos. El hospital, apenas en pie, con grietas que parecían amenazar con hacerlo colapsar. Ino rompió el silencio. Shikamaru, ¿dónde está Sasuke? Está muerto, la interrumpió. Ella asintió lentamente. No sintió nada por la noticia, hacía tiempo que su corazón había tomado otro rumbo con Sai. Pero no preguntó por él, ya sabía la respuesta. Con el recuerdo aún quemando en su mente, Ino miró de reojo a Shikamaru. Él estaba recostado junto a ella, el bebé seguro entre sus brazos. Sin pensarlo, ella lo cubrió mejor con las mantas, como si pudiera protegerlo del frío y del dolor. Sus dedos rozaron suavemente el rostro cansado del estratega. Se veía agotado, consumido por la presión de un mundo que se había roto en un solo día. Sus ojos se posaron en el pequeño, que dormía plácidamente. Una sonrisa fugaz iluminó su rostro, pero por dentro su promesa era un juramento de acero. Yo te protegeré con mi vida, nada te pasará mientras yo respire. De pronto, Shikamaru, aún con los ojos cerrados, movió una mano y los abrazó a ambos. Ella creyó que seguía dormido, pero él no lo estaba. Fingía, intentando no mostrar que la caricia en su rostro lo había despertado. No podía dormir realmente. El miedo lo mantenía alerta. Miedo de que Ishiki regresara, miedo de ver a Ino muerta, miedo de que el bebé se convirtiera en otro cuerpo más que cargar. Ese día había visto demasiada muerte, y no estaba dispuesto a añadir más a la lista. Finalmente, alrededor de las 4 de la madrugada, el agotamiento venció al miedo. Su cuerpo cedió y cayó dormido, aferrado a ellos como si fueran lo último que le quedaba. Con las primeras luces del amanecer, Ino despertó. Shikamaru seguía profundamente dormido. El bebé estaba despierto, mirándola con unos ojos verdes como esmeraldas, y soltando una pequeña risa. Ella lo cargó con cuidado, alejándose para no despertarlo. Al pasar cerca de Naruto, comprobó su respiración. Seguía débil, pero vivo. Entonces recordó que en la zona de maternidad del hospital había bañeras para recién nacidos. Se dirigió allí, buscando algo de agua para darle un baño al pequeño y calentarla lo suficiente para que no sintiera frío. Entre las pertenencias abandonadas, halló ropita limpia y una manta suave. Durante todo ese tiempo, lo cargó contra su pecho. Creó un clon de sombra para buscar provisiones y preparar algo de comida. 1 hora después, el clon regresó. Ino dejó al bebé en una mecedora, pensando que tal vez pertenecía a los padres del niño, padres que, seguramente, ya no estaban. La imagen de una familia rota la golpeó de nuevo, pero no dejó que sus manos temblaran mientras cocinaba.
De pronto, escuchó un golpe seco. Shikamaru se había levantado de golpe, respirando con agitación. Miró a su alrededor, y al no verlos, sintió un vacío en el pecho. Espera, ellos, nunca, murmuró, casi creyendo que todo había sido un sueño. En ese momento, Ino entró por la puerta, un kunai en la mano. ¿Qué pasó, Shikamaru? Él soltó un suspiro de alivio. ¿Qué alivio? Pensé que se habían ido, o que solo los había imaginado. Ino le explicó que había preparado comida. Se sentaron alrededor de una mesa improvisada. Shikamaru tomó al bebé en brazos, y este lo miró y sonrió. El hombre se dio cuenta de que ya tenía ropa limpia y seca. Ese pequeño gesto, en medio de tanta muerte, le pareció un respiro. Desayunaron en silencio, con la determinación de que, una vez terminada la comida, saldrían a buscar supervivientes. Aunque, en el fondo, ambos sabían que tal vez no encontrarían a nadie. Pero todavía quedaba ese tal vez, y era lo único que les mantenía en pie. El sol estaba alto, pero no traía calor. La luz que entraba por las ventanas rotas de la torre Hokage era gris, filtrada por el humo que todavía flotaba sobre los restos de Konoha. Shikamaru había pasado todo el día recorriendo las calles, o lo que quedaba de ellas. Entre columnas derrumbadas, charcos de sangre seca y cuerpos que nadie había reclamado, buscaba cualquier señal de vida. No encontró nada. Solo silencio y polvo. En la sala principal, Ino estaba sentada contra una pared, con Naruto inconsciente recostado cerca y un pequeño bebé envuelto entre sus brazos. Lo miraba con un temblor en las manos. Rayos, pensó, ¿cómo se supone que puedo criar a alguien, después de esto? La puerta chirrió. Shikamaru entró, con el rostro hundido en ojeras y las ropas manchadas de barro. Llevaba un pequeño saco con comida y unos cobertores. Los dejó en una esquina, sin decir nada al principio. «No queda nadie vivo en la aldea», dijo finalmente, su voz seca. «Al menos eso supongo. Sé que hay grupos de Chunin fuera, y unos Genin que salieron ayer por la mañana. También hay un escuadrón Chunin bajo el mando de Yamato, están lejos». «Es cierto», respondió Ino, bajando la cabeza. Había escuchado que Sai saldría hoy. Ino apretó más fuerte al bebé, miró su pequeño rostro y supo que no podía derrumbarse. No ahora. La torre del Hokage estaba casi intacta. Allí se atrincheraron. Shikamaru envió señales al grupo de Yamato para reagruparse. Sabía que los saqueadores no tardarían en llegar, y que él, por muy hábil que fuera, no podría contener más de 2 docenas antes de ser superado. Konohamaru corría al frente de un pequeño grupo de genin. El joven, recientemente ascendido a Chunin, frunció el ceño al ver las enormes puertas de la aldea cerradas. Era algo que solo pasaba en tiempos de invasión, y no en pleno día. Golpeó fuerte. Dentro, un clon de Shikamaru, dejado como guardia, se activó al oír los golpes. ¿Eres tú, Konohamaru?, preguntó el clon. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está cerrada la aldea? La puerta se abrió lo suficiente para que entraran. Cuando cruzaron, sus rostros se congelaron. Lo que vieron no parecía su hogar. Las casas eran esqueletos ennegrecidos, el aire olía a muerte y polvo, y la calle principal estaba cubierta de escombros. ¿Qué pasó aquí?, murmuró Konohamaru, con la voz quebrada. El clon de Shikamaru no tuvo piedad en la respuesta. Ayer, la aldea fue destruida por Isiki Tsutsuki. Un ser como Kaguya, pero peor. No dejó sobrevivientes. Un silencio brutal se apoderó del grupo. Antes de que la puerta se cerrara, un escuadrón llegó corriendo. Yamato al frente, acompañado de 7 Chunin. Todos traían el rostro endurecido, hasta que vieron el estado de Konoha. ¿Y nuestras familias?, preguntó uno de ellos, la voz temblando. El clon los miró sin pestañear. No sobrevivió nadie, salvo Naruto, que está malherido, Ino, y un bebé que encontramos. El resto, respiró hondo, el resto está muerto. Todos. Las palabras cayeron como piedras. Algunos Chunin se quedaron de pie en shock. Otros, simplemente, se derrumbaron de rodillas. El eco de su respiración agitada se mezclaba con el crujir de los escombros, como si la aldea entera estuviera conteniendo un último suspiro antes de morir por completo. Torre del Hokage, sala principal. La torre, aunque casi intacta, estaba sumida en una penumbra silenciosa. Las paredes altas resonaban con el eco de pasos cansados, y el murmullo de respiraciones tensas. Afuera, el humo todavía dibujaba sombras en las ventanas. En el centro de la sala, sobre una camilla improvisada, yacía Naruto. El vendaje de su cabeza estaba manchado de sangre seca, su respiración era débil, rítmica pero frágil. No había despertado desde el ataque.
Konohamaru entró despacio, como si el sonido de sus botas pudiera romper algo más que el silencio. Se detuvo a pocos pasos de la camilla. Lo miró en silencio, apretando los puños. «Sensei», susurró, conteniendo el temblor en su voz. «Lo siento, no estuve aquí». No hubo respuesta, solo el leve subir y bajar del pecho de Naruto. En un rincón, Ino mecía al bebé en sus brazos, tarareando una melodía suave, rota por suspiros. Le acariciaba el rostro diminuto, intentando borrar con gestos tiernos el frío que la rodeaba. En ese momento, sus ojos no eran de Kunoichi, sino de madre. Shikamaru estaba junto a la ventana, mirando las ruinas. No decía nada, pero en su cabeza el pensamiento era constante, punzante. No puedo seguir con esto. No después de lo que pasó. Era la misma decisión que intuía en Ino, aunque ninguno lo mencionaba. Yamato dio un paso al frente, rompiendo el silencio. «Escúchenme». Su voz fue firme, cortando el aire como una orden que no admitía réplica. «Esto no es el final de Konoha. No mientras nosotros estemos vivos. Vamos a hacer que la aldea vuelva a florecer, cueste lo que cueste». Algunos levantaron la cabeza, otros siguieron mirando al suelo. «Empezaremos aquí, alrededor de la torre», continuó Yamato. «Será nuestro bastión hasta que podamos expandirnos. Los Chunin, conmigo. El Mokuton levantará casas y murallas provisionales. Los demás, recojan a nuestros muertos. Todos serán enterrados con honor. Nadie quedará sin nombre ni sepultura». Horas después, afuera de la torre el aire estaba cargado con el olor de madera fresca y polvo. Yamato extendía las manos, y del suelo brotaban pilares y paredes de madera que se unían como raíces vivas, formando pequeñas casas alineadas alrededor de la torre Hokage. El sonido del Mokuton era un latido constante, un recordatorio de que la vida todavía podía abrirse paso entre las ruinas. Los Chunin se movían entre los escombros, buscando cuerpos. Los envolvían en telas blancas, una a una, con cuidado reverente, como si cada cadáver fuera una historia que merecía ser cerrada con dignidad. Los llevaban a una zona despejada, donde se amontonaban bajo la sombra de un edificio derruido. Konohamaru y su grupo de genin trabajaban también. Sus manos temblaban al tocar los cuerpos, pero no se detenían. Uno de los niños del grupo apretaba los dientes para no llorar. Konohamaru, con el rostro endurecido, cargó a una anciana que había visto toda su vida vendiendo verduras en el mercado, y la depositó junto a los demás. Dentro, Ino seguía con el bebé en brazos, meciéndolo mientras miraba por la ventana el lento renacer de la aldea. Sus pensamientos se aferraban a una decisión silenciosa. «Solo me quedaré hasta que esto se ponga en pie, luego me iré. No más misiones. No más guerras». Shikamaru, desde otra ventana, pensaba lo mismo, aunque no lo diría en voz alta. Su mirada recorría el trabajo de los demás, calculando, planeando, pero con un peso en el pecho que ni la estrategia podía aliviar. La noche comenzó a caer, y Konoha, mutilada y herida, respiraba por primera vez desde la masacre. No con fuerza, pero respiraba. Noche en la torre del Hokage. La oscuridad había envuelto la torre. Afuera, el silencio solo era interrumpido por el crujir ocasional de la madera nueva que Yamato había levantado, como si la propia aldea se estuviera acomodando a su nuevo cuerpo. En una de las habitaciones, Ino estaba acostada en una cama improvisada, con el bebé durmiendo en medio, envuelto en una manta que todavía conservaba un leve aroma a humo y polvo. Shikamaru, después de dar un último vistazo por la ventana, se recostó del otro lado. No fue algo planeado. Simplemente, ocurrió. Igual que en el hospital, después de la batalla. Sin pensarlo, sin hablarlo. Tal vez era instinto. Tal vez era la sensación de que, si ella y el niño estaban cerca, entonces algo de este desastre todavía podía salvarse. Shikamaru estaba acostado rígido, mirando al techo, tratando de no pensar demasiado en la situación. Ino, notándolo, lo miró con una sonrisa traviesa. «¿Sabes qué, Shikamaru?», susurró. «¿Qué?», respondió él, con tono cansado. «Esto, se parece a jugar al papá y a la mamá». Shikamaru giró lentamente el rostro hacia ella, con las cejas levantadas y una leve sombra de sonrojo en las mejillas. «Qué problemático», Ino se tapó la boca para contener una risa suave. «No te pongas así, es solo un chiste, papi». Shikamaru suspiró, pero apartó la mirada para que no se notara que la sonrisa le había engañado por un segundo. El bebé suspiró en sueños, y ambos guardaron silencio. Ino seguía sonriendo entre dientes, mientras Shikamaru pensaba que, en medio de todo, esa escena absurda y tranquila se sentía necesaria.
Otra habitación, Konohamaru y Naruto en la habitación contigua. Konohamaru estaba sentado en una silla, con los brazos cruzados sobre el respaldo, vigilando el cuerpo inmóvil de Naruto. La lámpara de aceite parpadeaba, dibujando sombras sobre el rostro del héroe que ahora parecía tan frágil. No te preocupes, Sensei, murmuró Konohamaru, con un nudo en la garganta. Yo te cuidaré. No voy a dejar que nadie te toque. Su voz se perdió en el zumbido bajo del viento afuera. Sala de reunión improvisada. Más tarde esa noche Yamato estaba revisando mapas y anotaciones, pensando en rutas de suministro, cuando un mensajero se presentó en la puerta. No era un ninja de Konoha. Llevaba un uniforme manchado y roto, señal de que había viajado sin descanso. Tengo mensajes urgentes para el comandante Yamato, dijo, entregando 4 pergaminos cerrados con sellos de distintas aldeas. Yamato los tomó con cautela. Uno por uno, rompió los sellos y leyó. El primero, de la aldea de la niebla. Ataque desconocido. Pérdidas civiles. Solicitamos ayuda inmediata. El segundo, de la roca. Nuestras defensas han caído. Las pérdidas son graves. El tercero, de la arena. Invasión imprevista. Requerimos refuerzos. El cuarto, ni siquiera estaba completo. La tinta estaba corrida por manchas oscuras. Solo unas pocas palabras se entendían. Demasiados, no resistiremos, ayuda. Yamato dejó caer los pergaminos sobre la mesa, quedando de pie con las manos apoyadas sobre la madera. Sus hombros se hundieron, y por primera vez desde que asumió el mando, su expresión se quebró. No solo fue aquí, susurró. Reunión de Chunin. Minutos después, Yamato reunió a todos los Chunin presentes en la sala principal. La luz de las velas hacía que los rostros parecieran más envejecidos, más marcados por la fatiga. Recibí mensajes de otras aldeas, empezó Yamato, su voz baja pero firme. Todas han sido atacadas, todas. Las pérdidas son incalculables. Un silencio pesado llenó la sala. Un Chunin, con los ojos vidriosos, preguntó. ¿Y nuestras familias? Nadie respondió. Yamato miró el suelo, evitando el contacto visual. Shikamaru, desde un rincón, apretó los puños en silencio. Otro Chunin golpeó la mesa con frustración. Esto es el fin. No hay forma de que podamos resistir si ese monstruo decide volver. Cálmense, intervino Yamato. Si caemos en el pánico, ya estamos muertos. Pero las palabras no apagaron el dolor. Algunos se quedaron en silencio, otros se cubrieron el rostro con las manos. La idea de que no solo Konoha, sino el mundo entero estaba herido, pesaba como una piedra sobre todos. Shikamaru, mientras escuchaba, pensaba que tal vez la única manera de sobrevivir sería dejarlo todo atrás. Y en un rincón de la sala, Ino, con el bebé dormido en brazos, sabía que su decisión ya estaba tomada. Afuera, la aldea seguía en silencio. Ni grillos, ni viento, solo la respiración lenta de una tierra que había sangrado demasiado en un solo día. Al día siguiente la primera luz del sol se filtraba entre las columnas de humo que aún se alzaban en el horizonte. La madera nueva, nacida del mocutón de Yamato, brillaba húmeda por el rocío. A su alrededor, el silencio de la aldea ya no era absoluto. Se escuchaban pasos, martillazos, el crujir de vigas al ser colocadas, voces bajas dando instrucciones. Konoha, herida, estaba respirando otra vez. Los Chunin formaron patrullas, para buscar en los escombros cualquier rastro de vida. Era una labor lenta, agotadora. Por cada hora de excavación, encontraban más cuerpos sin vida que sobrevivientes, pero los pocos que sí respiraban eran recibidos como milagros. La primera en ser rescatada fue una anciana que había quedado atrapada bajo el derrumbe de su casa. Luego, 2 niños genin, inconscientes pero con pulso. Después, un hombre del mercado, con la pierna rota y la voz apenas audible. Cada hallazgo encendía un poco más la voluntad de los que trabajaban. Ino, que pasaba gran parte del tiempo dentro de la torre cuidando al bebé y a Naruto, salía cuando podía para asistir con primeros auxilios. Sus manos no temblaban al vendar heridas, pero sus ojos sí cuando veía a alguien reconocer que había perdido a toda su familia. Shikamaru coordinaba desde un punto elevado, trazando rutas para que los grupos no se cruzaran ni desperdiciaran tiempo. Era pura lógica, pero cada vez que veía a Ino salir con un sobreviviente en brazos, su mirada se suavizaba, aunque solo por unos segundos. Día 4, la aldea toma forma. La torre del Hokage ya no estaba sola. A su alrededor, Yamato había levantado una docena de casas provisionales de madera. Pequeñas, pero resistentes. Las paredes aún olían a savia. Allí alojaban a los que habían sobrevivido y a los recién encontrados. Konohamaru pasaba gran parte del día entrando y saliendo, llevando agua y comida a los refugiados.
Siempre encontraba unos minutos para acercarse al bebé. Aunque no era suyo, lo miraba con la misma seriedad con la que miraría a un alumno recién asignado. «Vas a crecer para ser fuerte, ¿me oyes?», susurraba, mientras le tocaba suavemente una mano diminuta. El bebé respondía con un balbuceo o un apretón de dedos, y Konohamaru, pese a todo lo que había pasado, sonreía. Día 7, un nuevo despertar por la tarde, cuando el sol tenía las ruinas de naranja, algo cambió. Naruto, que llevaba una semana inmóvil, respiró hondo, y abrió los ojos. El parpadeo fue lento, como si aún no pudiera creer que estaba despierto. Konohamaru estaba allí, junto a su cama, y casi tiró la silla de la emoción. «Sensei. Estás despierto», dijo, con una mezcla de alivio y alegría. Naruto intentó hablar, pero la voz no le salió. Konohamaru le dio un poco de agua, y después lo dejó descansar, prometiéndole que más tarde le contaría todo. La noticia se esparció rápido por la torre. Hubo sonrisas, abrazos breves y un suspiro colectivo que parecía decir, «Aún no hemos perdido todo». Ese mismo día, Konohamaru estaba sentado en una mesa improvisada, con el bebé recostado sobre sus piernas. Ino estaba cerca, preparando algo de comida. «¿Sabes, pequeño?», dijo Konohamaru, jugueteando con una de sus manos. «No podemos seguir llamándote el bebé. Necesitas un nombre». Ino lo miró por encima del hombro, sonriendo. «¿Alguna idea?». «Podríamos ponerle el nombre de alguien que represente esperanza», dijo Konohamaru, pensativo. «Alguien que haya protegido a la aldea». Hubo un momento de silencio. Luego, Konohamaru sonrió con decisión. «Minato. Como el cuarto Hokage». Ino se detuvo un instante, miró al niño, y asintió con suavidad. «Minato», repitió, como probando el sonido. «Sí, creo que le queda perfecto». Más tarde, Ino estaba en su habitación, amamantando a Minato. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro concentrado y sereno. Shikamaru entró, con la excusa de dejarle una manta extra. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, dejándola cerca. «Gracias», respondió ella, sin dejar de mirar al niño. «Está comiendo bien, va a ser fuerte». Shikamaru se quedó un momento de pie, observando. No solía hacerlo, pero aquella imagen, Ino sosteniendo al bebé, la calma en su expresión, le resultaba extrañamente reconfortante. Cuando ella levantó la mirada y lo vio, sonrió. «¿Qué?». «Nada», dijo él, apartando la vista, pero con un leve sonrojo. «Solo, se ve que eres buena en esto». Ella rió suavemente, cuidando de no despertar al niño. «No te acostumbres, Nara. No pienso tener uno contigo». Shikamaru arqueó una ceja, pero la comisura de sus labios se levantó apenas. Problemático, se dio la vuelta para irse, pero ella lo llamó antes de que saliera. «Gracias, por quedarte cerca». Él no respondió, solo asintió y cerró la puerta. Pero en su pecho, una calidez inesperada lo acompañó el resto de la noche.